El siguiente tema que vamos a ver es reparación tisular, ¿no? Habíamos mencionado en varias ocasiones que la reparación tisular o la reparación en el organismo está íntimamente relacionada con el proceso inflamatorio, ¿no? Habíamos mencionado en varias ocasiones que para que un tejido pueda repararse, primero se tiene que inflamar, ¿no? Y también, por otro lado, todo tejido que se inflama, eventualmente se va a tener que reparar, porque habíamos comentado que la factura que cobra la inflamación es el daño al tejido, ¿no? Entonces, siempre que un tejido se inflame, se va a tener que reparar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de reparación tisular. Entonces, bueno, muchas veces uno de los tejidos que repara la inflamación es este tejido granulatorio, tejido de granulación, ¿no? Y lo habíamos mencionado en varias ocasiones, que los procesos inflamatorios y demás no son procesos como separados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos se solapan unos a otros, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, empieza la inflamación aguda y en algún punto de la inflamación aguda empieza a cambiar a inflamación crónica, ¿ok? Y esta inflamación crónica habíamos dicho que una de las características que tenía era los intentos de reparación, ¿no? Entonces en este proceso inflamatorio, el proceso de reparación se solapa, ¿no? Entonces no es así como que un punto de se acabó la inflamación, cortamos y empieza la reparación, ¿no? Sino son procesos que se solapan unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, y después, bueno, ya la reparación tardía, ¿no? Que cuando se contrae la herida y se produce más tejido conectivo y ya se empiezan a eliminar los nuevos capilares que se formaron para la formación de este tejido de granulación, ¿no? Ahorita vamos a hablar de estos capilares y demás cosas. Entonces, bueno, las dos formas de reparar los órganos o los tejidos, ¿no? Lo vimos aquí, son la regeneración o la cicatrización. Se le llama también un poco fibroplasia porque prolifera el tejido conectivo, pero a mí me gusta más llamarlo cicatrización que fibrosis o fibroplasia. Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias y vamos a hablar cuándo es fibrosis y cuándo es cicatrización. La fibrosis es un proceso activo que se continúa y se continúa y se continúa, ¿no? La cicatrización tiene fibrosis, pero llega un punto en que esa fibrosis se para, se produce esta cicatriz, este tejido cicatrizal y la fibrosis no continúa. Como no sucede en otros casos donde la fibrosis continúa y continúa. Tenemos como ejemplos cuando hay fibrosis pulmonar, que muchas etiologías producen esta fibrosis pulmonar. Habíamos dicho, por ejemplo, la asbestosis produce fibrosis pulmonar porque está constantemente dañándose y constantemente llenándose de tejido conectivo el pulmón. La cirrosis hepática también tiene este tipo de características y ahorita vamos a hablar un poco de la cirrosis hepática y un poquito cómo funciona este tipo de alteraciones, ¿no? Y bueno, también lo vamos a ver en histopatología la próxima semana que veamos cicatrización y fibrosis en un hígado que tiene fibrosis y en otros órganos que tienen cicatrización. Entonces, bueno, ¿sale? Entonces, a partir de esto, los órganos pueden ir hacia la regeneración o hacia la cicatrización, ¿ok? Y esto depende de varios factores, ¿no? Uno de los principales factores es el tipo de células que componen al tejido. Por ejemplo, si son células lábiles, es más fácil que el tejido se regenere, ¿ok? Porque estas células pueden volver a crear este tejido que se perdió por la razón que ustedes quieran
hablar o decir. ¿Okay? Pero si el tejido es de células permanentes que no tienen la capacidad de mitosis y de reproducirse, pues ese tejido se va a ir directamente a la cicatrización, porque no se puede regenerar con las células propias del tejido, porque estas células no tienen la capacidad de regenerarse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablando, el sistema nervioso central, el músculo estriado y los tejidos que son de células permanentes, pues generalmente todos esos tejidos se van a cicatrizar, no se van a regenerar. ¿Ok? El infarto al miocardio generalmente lo que deja es una cicatriz, y disminuye la capacidad contráctil del corazón. Por eso todos hemos oído que los animales y las personas que tienen un infarto al miocardio, después de ese infarto, si sobreviven, pues van a quedar relativamente alterada su función o su capacidad cardíaca. Porque todo ese tejido que se murió, pues se va a sustituir por tejido conectivo y el tejido conectivo no se contrae. Entonces la capacidad cardíaca va a disminuir importantemente, ¿no? Si la zona del tejido fue bastante importante o bastante grande, pues la capacidad cardíaca se va a reducir en mayor grado. Claro, lo habíamos mencionado cuando vimos infarto, si la zona de infarto es tan grande que compromete la función del corazón, pues generalmente eso se traduce como muerte del animal. Porque el corazón o la lesión al corazón va a superar la función cardíaca y el animal va a morir, ¿no? Pero algunas veces se llega a superar esta función cardíaca, pero las personas recuperadas de eso, pues igual y ya no pueden correr un maratón. O los perros ya no van a poder tener la misma función física o aeróbica. Entonces, eso dependiendo de qué cantidad de tejido sea lo que suceda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a suceder esta reparación o regeneración? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es eliminar todo el exudado, todo el tejido dañado, y una de las cosas importantes que tiene que suceder es que se elimine el agente etiológico. Si no se elimina el agente etiológico o los agentes oportunistas que están en el sitio de lesión, generalmente no se puede dar la reparación. Entonces hay que eliminar, ¿no?, el tejido dañado, pero también eliminar los diferentes agentes que están involucrados en la lesión. Por eso, ustedes lo saben, una herida que está infectada, pues no repara, ¿ok? Que eso es lo que sucede muchas de las veces, por ejemplo, que habíamos mencionado con estas úlceras. Estas úlceras se daña el tejido y se contamina, ¿no? Por ejemplo, se contamina con bacterias. Entonces, el organismo va a intentar a reparar, pero no lo va a lograr, ¿ok? Porque está infectada, ¿no? Entonces las heridas infectadas no cicatrizan más. Entonces, bueno. Y la reparación, como decíamos, puede ser dada por regeneración, ¿no? Que es la sustitución de los tejidos dañados por células o elementos derivados de el mismo órgano. Y la cicatrización es la sustitución del tejido dañado por tejido conectivo, ¿no? Formando este tejido especial cicatrizal. Pero bueno, no todo es no todo sucede si son células lábiles o estables, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué requisitos se necesitan para que haya regeneración o cicatrización en los tejidos, ¿no? Lo que les había dicho, eliminación del agente causante o el agente etiológico. Sin embargo, a pesar de, por ejemplo, una úlcera que sea por una quemada, o sea, igual y ya no está el agente irritante, pero se contaminó con bacterias, ¿no?
ajá, y ese agente oportunista no va a dejar que suceda la cicatrización o la regeneración. Entonces, bueno, la eliminación del agente causal o agentes causales oportunistas, ¿no? Igual, reabsorción de los exudados, ajá, y del tejido dañado, ¿no? Ajá. Puede ser por vía de los fagocitos, ¿no? Y también se van por vía linfática, ajá, y se elimina todo este tejido dañado. Ajá. Y otra cosa importante para que se regenere o bueno, que se regeneren los tejidos es que se conserve la trama reticular. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Y un buen ejemplo de lo que sucede aquí es con riñón. ¿Ah? ¿Se acuerdan que al principio del semestre les dije, cuando vimos atrofia renal, cuando, a pesar de que el riñón, muchos de sus tejidos, bueno, prácticamente todos sus tejidos, el tejido está hecho de células tanto lábiles como estables, si se pierde la estructura tridimensional de la nefrona, no se puede realizar de nuevo, o sea, no se puede regenerar. O sea, por ejemplo, si se daña la mucosa de los túbulos, contorneados, proximales, distales y colectores, esa mucosa se puede regenerar y se puede repoblar con estas células cuboides, ¿ok? Igual también si se lesionan el endotelio de el ovillo capilar, pues se puede regenerar. Si se lesiona hasta cierto grado la cápsula de Bowman, se puede regenerar. Pero si se pierde la estructura tridimensional de esta nefrona, no se puede crear de la nada. Entonces, sucede muchas veces también en otros órganos. Por ejemplo, si se pierde toda la estructura reticular o el estroma del hígado, generalmente no se va a volver a poder formar el ovulillo, sino se va a sustituir por tejido conectivo. Igual, si se pierde toda la cripta o toda la vellosidad del intestino completamente, no va a poder regenerarse y formar otra vez estas vellosidades. Por ejemplo, lo que vimos en histopatología, que la necrosis de la punta de las vellosidades sucedía, pues generalmente se vuelve a repoblar la vellosidad de abajo hacia arriba, produciendo células o estos enterocitos, ¿no? Los diferentes tipos de enterocitos que tengan, ¿no? Pero si se pierde completamente toda la mucosa, como sucede, por ejemplo, en la paratuberculosis, ¿no? Y vamos a ver también una laminilla de paratuberculosis mañana, para que vean cómo se pierde toda la estructura de la vellosidad, pues en muchos casos ya no se puede regenerar, ¿no? Lo mismo también platicamos, que algunas veces cuando se pierde la estructura de todo el endometrio, lo mencionamos en clase, pues algunas veces ya no se puede regenerar ese endometrio y eso se traduce en esterilidad, ¿no? Habíamos dicho que las caninos hembras cuando tienen piometras muy severas y se daña muy severo el tejido, pues generalmente lo que hacen el clínico es la OVH, ¿no? Porque ese tejido, aparte de que hay posibilidades de que se vuelva a infectar o es muy difícil eliminar esta metritis purulenta, pues probablemente ya no tenga función ese tejido, o sea, el animal va a quedar sin capacidad de reproducirse o estéril, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Y otra de las cosas que les decía, pues la capacidad de regeneración del tejido. Si estamos hablando del corazón, pues aunque se conserve la trama, se elimine el agente, pues no se va a poder regenerar porque los miocitos estriados no tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, todos estos requisitos es para que suceda esta regeneración, ¿no? Entonces, bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Que la reabsorción de todos estos exudados, pues los hacen los macrófagos o los fagocitos, ¿no? El tejido necrótico y todo eso, ¿no? Y una parte, de esto se va también por vía linfática, ¿ok? Entonces, bueno.
Entonces, bueno, esta regeneración, por ejemplo, en el caso de los epitelios, generalmente en la base de la vellosidad, por ejemplo, del intestino o de la piel, se empiezan a reproducir las células, y estas células empiezan a migrar, y en esta migración celular que va de abajo hacia arriba, ¿no? E igual en la piel y en el intestino, pues empiezan a diferenciar estas células en células maduras, ¿no? En el caso del intestino, bueno, pues van a crear exocrinocitos caliciformes, van a crear enterocitos con microvellosidades y todo eso, ¿no? Para hacerse células especializadas, ¿no? Y regresar a la función del tejido, que principalmente es lo que nos importa, ¿ok? Entonces, bueno. Y aquí está un poquito la diferencia en lo que sucede entre la regeneración y la cicatrización, ¿no? Por ejemplo, la restauración, ¿no?, de la función del órgano, en el caso de la regeneración, es completa o casi completa, ¿no? En el caso de la cicatrización, pues es incompleta, porque si el tejido, su función era endocrino, y se sustituye por todo tejido conectivo, pues esa función va a estar alterada, ¿no? Porque el tejido conectivo no produce sustancias, o bueno, no produce hormonas, ¿no? Si estamos hablando de corazón y estamos hablando de músculo cardíaco, pues el tejido conectivo no se contrae, ¿no? Entonces no tiene la capacidad de contraerse, entonces la especialización o la función del tejido va a estar alterada, ¿no? En el caso de la regeneración, las células pues son especializadas en el tejido, y en el caso de la cicatrización, pues el tejido es puro tejido conectivo, ¿no? El tejido de granulación, que vamos a hablar en unos momentos, no está presente o prácticamente no está presente en la regeneración y está muy presente en la cicatrización. La fibrosis en la regeneración sí sucede, o sea, generalmente cuando se regeneran los tejidos sí hay algo de fibrosis, es mínima o está ausente, porque, pues bueno, se produjo desde que estaba la inflamación crónica, ¿no? Y bueno, la cicatriz, pues es presente, ¿no?, cuando se forma la cicatrización. Y la cicatriz es un tejido especial que pues tiene poca función, y tiene incluso muy poquita vascularización. Antes, yo alguna vez por ahí leí que decían que la cicatriz es un tejido sin irrigación, pero bueno, no, la cicatriz sí tiene irrigación, o sea, si ustedes se cortan una cicatriz van a sangrar, ¿no? Pero tienen poca irrigación porque no se necesita muchos nutrientes en una cicatriz, porque la cicatriz pues, no tiene así como mucha función, ¿no? Entonces, bueno. Y esta cicatrización se da principalmente por tejido granulatorio. Entonces, bueno. El tejido granulatorio está hecho en muchos libros, y muchos patólogos no incluyen a los macrófagos en el tejido de granulación, porque estrictamente no son componentes del tejido de granulación, pero yo los pongo aquí importantes porque son los que orquestan, ¿no? Les había mencionado en varias ocasiones que los macrófagos orquestan, o son una de las células que principalmente orquestan el proceso de reparación. Entonces, bueno, ¿sale? Por eso los pongo aquí, ¿no? Tienen capilares de neoformación o vasos sanguíneos de neoformación, que se llaman estos neocapilares o neovascularización. Y esto lo hacen unas células que se llaman angioblastos, que producen nuevos capilares y nuevos vasos sanguíneos para nutrir el tejido, ¿no? También está compuesto de fibrocitos y fibroblastos, ¿no? Principalmente fibroblastos porque, bueno, son células que están activas, ¿no? Habíamos dicho, y están produciendo diferentes tipos de colágeno, ¿no? Y les pongo aquí otros porque, bueno, muchas veces en este tejido de granulación todavía queda un poco del tejido inflamatorio, dependiendo del tipo de inflamación que se sucedió, pues vamos a encontrar, ¿no? Si era una inflamación granulomatosa, pues probablemente encontremos ahí algunas células gigantes, si era una inflamación purulenta, pues probablemente encontremos todavía algunos neutrófilos, ¿no? Dependiendo de la inflamación
qué sucedió antes de que sucediera este tejido de granulación, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver bien en histopatología, ¿ah? Pero bueno, aquí les decimos bien, por ejemplo, aquí tenemos, ¿ah?, muchos fibroblastos, ¿no? Vean, aquí, fibroblastos acá, ajá. La matriz de colágena, y vean, ¿no?, cómo hay como muchos vasos pequeñitos, ajá. Todos estos vasos pequeñitos, ajá, son neocapilares, ¿no? O vasos sanguíneos nuevos, ¿ok? Tienen ciertas características especiales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se acercan a un capilar o a una vénula muy pequeña, ajá, las células que la conforman, pues son prácticamente muy aplanadas, ¿no? Es el endotelio, ¿no? Y aquí vemos que no, ajá. Aquí vean una célula súper gordita, ¿no? ¿Ok? Aquí también, o sea, generalmente a este tamaño las células estas no son tan evidentes. Entonces, estos angioblastos que están formando estos neocapilares, ajá, pues son estas células que parecen así como si fuera un linfocito, pero como con una colita, ¿no? Como si fueran un cometa, ¿ok? Y generalmente están alrededor de estos vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Aquí que tienen como colita, ¿no? Como si fueran una coma, bueno, un signo de coma, ¿ok? Entonces, bueno, ¿sale? Por aquí vemos otras células, ¿no? Por ejemplo, aquí hay células inflamatorias, ¿ok? ¿Qué células estamos viendo aquí? Estas, bien bonitas. Sí, son epiteloides, ¿ok? Son macrófagos con citoplasma, ¿se acuerdan? ¿Ok? Aquí por otro lado veo que estas epiteloides tienen un pigmento, ¿eh? O algunos de estos macrófagos tienen pigmento. Exactamente, es hemosiderina. Sí, claro. Probablemente aquí hubo una hemorragia muy severa. Hubo una hemorragia muy severa, se destruyeron eritrocitos. Y se está eliminando toda esta hemosiderina, ¿no? Se está fagocitando y eliminando, ¿no? No sabemos porque, bueno, no sabemos la historia de esta micrografía. Incluso no es una micrografía que yo tomé, seguramente la tomé de algún libro o de alguna parte. Entonces, no sé, pero bueno, sí, hay por ahí hemosiderina, ¿no? ¿Podrían ser otros pigmentos? Sí, podrían ser otros pigmentos, tendríamos que hacer una tinción especial, ¿no? ¿Cuál es la tinción especial para hemosiderina, Italia? Azul de Prusia o Pierce, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ¿ok? ¿Y de qué color se veía la hemosiderina? Sí, azul verdoso. Lo que les decía, ¿ok? Sale gran cantidad de tejido conectivo y vasos sanguíneos de diferentes tamaños. Vean estos angioblastos, ¿ok? Vean. Mucha colágena, ¿no? Fibrocitos, fibroblastos, ¿ok? En muchas ocasiones estos vasos sanguíneos o estos neocapilares o estos neovascularización, estos están como parece que están como congestionados, porque en muchas ocasiones como que no tienen salida, están ciegos en un extremo, porque se están formando, ¿ok? Entonces es muy común encontrarlos, ¿no? ¿Ok? Así. Esta es una tinción diferencial, no es especial, es una tinción diferencial. ¿Cómo se llama esa tinción donde el tejido conectivo se ve azul? Sí, exactamente, carbohidratos, ¿no? Sí, porque para moco, porque son mucopolisacáridos, ¿ok? Sí, Aldair, la que digo yo es tricrómica de Mason o de Mason, ajá, que hace evidente el tejido conectivo poniéndolo de color azul, ¿no? ¿Ok? Y el nervio se ve gris y las células parenquimatosas o las células secretoras se ven rojas, ¿ok? Entonces, sí, esta es una tricrómica de Masón, que hace evidente el tejido conectivo, ¿ok? Lo vamos a ver cuando veamos la clase de histología, pero esta tricrómica de Masón no es una tinción especial, ¿ok? ¿Por qué no es una tinción especial? Porque si nos vemos estrictos, bueno, va a decir, pues es que es una tinción especial para conectivo, ¿no? Y la deberíamos dar como positiva conectivo.
Pues sí, pero cualquier órgano que teníamos con tricrómica va a ser positivo, porque todos los órganos tienen tejido conectivo, ¿ok? Entonces, por eso se dice que es una tinción diferencial, ¿no? Ajá. Aunque no nos da mucho detalle, ajá, podemos describir un poco más que las tinciones especiales que nada más hacen evidente para lo que es y los contrastan con eosina o con alguna otra cosa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿sale? Ahí están los neocapilares y toda la colágena, ¿ok? Entonces, bueno, esta angiogénesis, ¿no? Vean cómo se están produciendo estos capilares o neocapilares o neovascularización, pero vean, todos estos de aquí no tienen salida, ¿ah? Están ciegos. ¿Ah? Entonces toda la sangre que les llega de aquí abajo, que esta es una rama más grande, pues van a estar así como congestionados, ¿ok? Entonces por eso en muchas ocasiones histológicamente se ven así como si estuvieran llenos de eritrocitos, ¿ok? Lo que yo les decía, ¿no? Ajá. Vean cómo se empiezan a formar, ¿no? Y se empiezan a formar estos neocapilares, pero en muchas ocasiones están ciegos, ¿no? ¿Ok? No tienen salida. Ajá. Posteriormente se forma bien el neocapilar y se forma bien la salida, ¿no? Pero bueno, esta es una de las formas en las que se sucede esta formación de neocapilares. Y bueno, igual esta es otra imagen, ¿no? Diciendo lo mismo. Ajá. Estas, eh, estos angioblastos, ¿no? Provienen de la médula ósea, ajá, y migran hacia los tejidos, ¿no? Principalmente por quimiotaxis de sustancias que producen, por ejemplo, macrófagos, ¿no? Incluso la interleucina 1 es una de las sustancias que activa este tipo de cosas y otras citocinas, ¿no? Cuando lo mencionamos en las clases anteriores, habíamos dicho que dicen, no, fulanito de todos los macrófagos producen angiogénesis, ¿no? Esto es angiogénesis, ¿ok? Pero ¿para qué sirve la formación de este tejido de granulación? Digo, la formación de estos neocapilares, ajá, o capilares en neoformación. Ajá. Porque un tejido que se está cicatrizando, ajá, pues necesita nutrientes. Uh-huh. Claro, oxígeno, pero necesita aminoácidos, lípidos, carbohidratos para formar tejido, ¿ok? O sea, los tejidos están hechos muchos de proteína, ¿ah? ¿Cómo van a formar un tejido? ¿Cómo van a formar colágena? ¿Ah? Si no le llega proteína al tejido. ¿Ah? Entonces, sí, esa es la razón de esta formación de estos capilares, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un tejido de granulación en un infarto al miocardio, ¿no? ¿Ok? Vean, aquí están todas las células del miocardio y esta es la zona de infarto, ¿no? Aquí ya está organizado el tejido, ¿no? Y se están formando todos estos neocapilares, ¿verdad? Fibroblastos muy importantes, ya los habíamos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Alargados, de cara, ¿ah? Y por ejemplo este de acá es un fibrocito, ¿ok? Aquí también hay tejido inflamatorio, lo que les había dicho, un poco de formación de neocapilares, pero vean, todavía hay tejido inflamatorio, ¿no? ¿Este qué es? Un linfocito, ¿no? ¿Ok? Células plasmáticas, ¿no? Probablemente ahí hay algunos macrófagos, ¿ok? Pero bueno, estos fibroblastos, ¿no? Ajá. Tengan cuidado porque también me han dicho, y luego algunos dicen, es que esto es un macrófago. No, no los confundan, ¿ok? Sí son de cara abierta, ajá. Sí son ovaladones, pero acuérdense y piénsenlo, yo les trato muchas veces de hacer como la, la analogía a cosas comunes, ¿no? ¿Ok? Acuérdense, los macrófagos son ovalados, como una salchicha coctelera, ¿ok? Y los fibroblastos no, los fibroblastos tienen punta, ajá, ¿ok? Los fibroblastos podrían ser más bien como un tamal, ajá, un tamal que tiene punta, ajá, no una salchicha coctelera, ajá. Estos tienen punta, si tienen punta son fibroblastos, si son redondos, o sea, tienen como una salchicha coctelera, son macrófagos, ¿ok?
Igual tejido de granulación, esta es una tinción especial para ver las diferentes fibras de elastina y colágena que se producen, ¿no?, en el tejido conectivo, ¿no? Igual otra tricrómica, ajá, para ver la cantidad de tejido conectivo que se forma, ¿ok? Entonces, bueno, ajá. Otra de las cosas que les quería mencionar acerca de estos neocapilares es que como va progresando la cicatrización, ajá, estos neocapilares, como ya se formó la cicatriz, posteriormente empiezan a desaparecer, uh-huh, porque ya no son tan necesarios, porque ya se formó la cicatriz, ¿no? Ajá. Y a pesar de que la cicatriz tiene algo de vascularización, es un tejido que tiene poca vascularización. Y les voy a platicar que todos han sufrido algo parecido, ¿ok? Cuando tienen una cicatriz, ajá, el primer tiempo de que ya está la cicatriz es roja, ¿ok? Pero con el tiempo, ajá, la cicatriz se va volviendo clara y blanca, ¿ok? ¿Por qué? Porque se van perdiendo estos neocapilares. Uh-huh. Al principio es muy roja cuando se está formando porque está todos estos neocapilares, uh-huh, o estos la neovascularización, pero con el tiempo se va perdiendo color. Ajá. Y bueno, en muchas ocasiones las cicatrices de la piel, ajá, en el caso de nosotros los morenos, uh-huh, pues generalmente son un poco más claras, ¿ok?, que la piel normal. Ajá. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando se daña el tejido, uh-huh, se dañan las células que producen el color de la piel. ¿Cómo se llaman esas células? Y los melanocitos son lábiles, estables o permanentes. Muy bien, sí, son permanentes. ¿Se acuerdan que decíamos que migraban de la cresta neuronal? Ajá, y que eran así como primos hermanos de las neuronas. ¿Ok? Entonces sí son permanentes. Entonces todos los melanocitos que perdieron en una lesión, pues sí los van a perder, ¿no? Entonces, bueno, ¿ok? Bueno, sigamos. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar un poquito de esta cicatrización de primera intención, ¿ok? Entonces, bueno, la cicatrización de primera intención es lo que debería de pasar, ajá, en todas las cicatrizaciones o como el organismo quiere que suceda, ¿no? Entonces, bueno, generalmente sucede, ajá, cuando, ajá, y bueno, un ejemplo comúnmente que sucede, pues es en la piel, ¿no? Entonces, bueno, cuando, ¿no?, hay una incisión, uh-huh, y los bordes no están muy separados, no se perdió mucho tejido, ajá, generalmente, bueno, después viene una fase inflamatoria, ¿no? Una fase inflamatoria aguda, ¿no? Todos hemos sufrido algún corte de piel y sabemos que después de unos días, pues hay una fase de inflamación. Ajá. Después, si no hay infección bacteriana de importancia, porque todas las heridas se infectan, uh-huh, porque pues nuestra piel está cubierta de bacterias, ¿no? Entonces cuando hay una lesión en la piel, pues estas bacterias llegan, ¿no? Pero si el sistema inmune las puede, ajá, controlar, pues bueno, no hay como tal una infección de importancia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ajá. Se empieza, ajá, a proliferar estos fibroblastos, ¿no? Estos neocapilares, ajá, y va, ajá, funcionando, bueno, va creciendo de los bordes hacia el centro, ajá, cerrando la herida, ¿ok? Después de esto, ajá, se retrae, ¿no?, la herida, ajá, para juntar más los bordes, ajá, y después, ¿no?, ya después de cierto tiempo, ¿no?, aquí dice que la cuarta semana, ajá, pues se disminuye la cantidad de células, ajá, se elimina la inflamación, ajá, se quitan, ¿no?, los elementos vasculares, como habíamos dicho, los neocapilares y todo eso, y queda una cicatriz muy, muy pequeña o casi imperceptible, ¿ok? Esto es cuando todo sucede bien, ajá. Algunas veces, ¿qué sucede? Cuando el corte es muy separado, uh-huh,
y los bordes están muy separados, ajá, ¿qué hacemos los médicos para arreglar esto? Bueno, juntar los bordes. Ajá. Y una de las formas de juntar los bordes, es como ustedes contestaron, es una sutura. Ajá. Pero podría ser otra cosa. Ajá. Podrían utilizar vendoletes. Ujú. Grapas, exactamente. Ajá. Que, ajá. Y últimamente incluso también se utiliza pegamento. Ajá. El componente principal se llama cianocrilato. Ajá, que se utiliza tanto en la cola loca, y la ventaja que también tiene el cianocrilato es que por su estructura molecular, ajá, no, o sea, es estéril. Ajá, o sea, la cola loca es estéril. Incluso la de uso industrial es estéril. Ajá, porque dentro de la cola loca no puede haber nada de agua. Ajá, entonces no puede proliferar las bacterias. Por eso funciona bastante bien como medio para unir, ajá, o como sutura química, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí se usa la famosa cola loca del cianocrilato, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que sucede en una cicatrización de primera intención, ¿ajá? Pero, ajá, cuando las cosas no salen bien, uh-huh, por ejemplo, que los bordes están muy separados y no hubo sutura, ajá, que hay bastante cantidad de tejido, uh-huh, o que se forma un coágulo, ajá, o una costra, ajá. Increíblemente las costras no son muy benéficas, ¿ok? A pesar de que muchas veces uno no, muchas veces las costras pueden estar contaminadas, ¿no? Entonces por eso después de una herida se tiene que limpiar bien y todo eso. Y a pesar de que se forme el coágulo, que no se forme la costra, porque en muchas ocasiones la costra es tejido necrótico contaminado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una, un daño severo, ajá, ¿no? Y se forma, por ejemplo, esta inflamación muy severa, ajá, incluso esto de britos y costra, ajá, son esta zona de, bueno, detritos celulares y todo eso que le llamamos costra, ajá, y o se infecta la herida, ajá, la cicatrización no va a suceder de los bordes hacia el centro. Ajá. Generalmente lo que va a suceder es que la cicatrización va a ser de abajo hacia arriba, ¿ok? Lo que tiene como consecuencia de que sea más tardado. Ajá. Y todo este tejido no tenga la capacidad de regenerarse como sucedió en la de primera intención y se sustituya por tejido conectivo, ¿no? Y forme una cicatriz mucho más grande, ¿ok? Y esto es lo que sucede en la cicatrización de segunda intención, ¿ok? Cuando se contamina, cuando es muy grande, cuando hay alguna alteración en la cicatrización, pues se hace esta cicatrización de segunda intención, ¿no? Por ejemplo, si se está cicatrizando un tejido y otra vez se vuelve a romper o otra vez viene a tener un trauma o alguna cosa así, o persiste el agente etiológico, pues va a haber otra intención de cicatrizar, ¿no? Como no se va a lograr, va a haber otra intención de cicatrizar, ¿no? Y ya después de la cicatrización de segunda intención, ya la de tercera, cuarta, quinta, sexta, ajá, van a ser iguales, ¿ok? ¿Sale? Van a seguir los intentos de cicatrización, ajá, como sucede, como les había dicho, como sucede en las úlceras, ¿ok? Entonces, bueno, ajá. Lo que les decía, ¿no? Al principio la cicatriz es roja o rosada, pero con los meses se va tornando blanca porque se va eliminando todo esto tejido de granulación y todos estos neocapilares, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, vean, ajá, ¿qué vemos aquí? ¿No? Una lesión de piel, ¿ok? ¿Sale? Vean este borde, ¿ok? Y todas estas zonas rojas, ajá. ¿Qué les indica esto? Ajá, que está aumentado de tamaño, muy rojo, uh-huh,
Si ven esto, ¿en qué piensan? Este tejido, ¿qué tiene? Exactamente, tiene inflamación, está muy inflamado. Ajá. Y este exudado blanquecino, verdoso, amarillento, es probablemente exudado purulento, ¿ok? Entonces sí, esto seguramente si vemos histológicamente, ajá, vamos a ver un chorro de neutrófilos, probablemente, como dice Berenice, zonas de necrosis, ¿no? Igual en necrosis licuefactiva, ¿ok? Pero bueno, vean la inflamación, ajá, y ajá, esto es una úlcera y esto es una cicatrización de segunda intención, ¿ok? Aquí lo que sucedió es que tal vez esta herida, por la razón que ustedes quieran, ajá, sucedió y después se contaminó. Ajá, y esta contaminación no deja que suceda la cicatrización normalmente. Ajá, y por eso se hace de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta intención. ¿Ok? Y bueno, lo que les había dicho, ¿no? Hay factores que ajá, activan esta cicatrización, ¿no? Como les había dicho, interleucina 1 y factor necrosis tumoral que producen todo este tipo de eh, acciones. Ajá. Y a ver, díganme, ¿quiénes son los principales productores de estas dos citocinas? Macrófagos. Los macrófagos son los principales productores, ¿no? De factor necrosis tumoral y interleucina 1, ¿no? Bueno, y hay otros eh, factores que también influyen en en este proceso de cicatrización, ¿no? Ajá. La insulina, la heparina, los interferones, los mediadores químicos de la inflamación y también nutrientes diversos. Y ahorita vamos a hablar cuando hay alteraciones en la cicatrización. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están las fibras de colágeno en microscopía electrónica para que las conozcan. Y bueno, la cicatrización o una cicatriz pulmonar. ¿Ah? Lo que les decía, una cicatriz joven, ¿no? Tiene gran cantidad de tejido de granulación. Igual está muy lejos la toma, pero bueno, por ahí hay un chorro de neocapilares y es una cicatriz activa. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora vamos a hablar de algunas cosas de fibrosis y cicatrización. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué diferencia hay entre fibrosis y cicatrización? ¿Ok? La fibrosis es un proceso activo. ¿Ah? Es un proceso en el que se está constantemente produciendo tejido conectivo. En muchas ocasiones este tejido conectivo se sigue produciendo porque se sigue dañando el tejido. Ajá. En el caso de la cicatriz, ajá, sí hay fibrosis y sí hay producción y fibroplasia y producción de tejido conectivo, pero si ven, llega un punto en que la cicatriz deja de producirse tejido conectivo, ajá, y se estanca la producción de tejido conectivo y se forma la cicatriz y ahí se queda para toda la vida. ¿Ok? A diferencia de la fibrosis. Ajá. La fibrosis ajá, es un proceso en el que constantemente se está produciendo tejido conectivo. Ajá. En el hígado pasa una fibrosis especial. ¿Ok? Sí, exactamente. Una fibrosis produce una cicatriz. Ajá. Pero la cicatriz llega a un punto en que le dice a la fibrosis, no, ya, deja de producir tejido conectivo, hasta aquí ya, ya se formó la cicatriz, ya no necesitamos que se produzca más tejido conectivo, ¿ok? Pero en la fibrosis activa no, la fibrosis activa se sigue produciendo tejido conectivo. Ajá. Y ahí les va un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en hígado. Ajá. No, un callo no es una fibrosis. Un callo es una producción exacerbada del epitelio queratinizado de la piel. Uh-huh. Es exactamente, Daniel, es una hiperkeratosis. Uh-huh. Un callo se lo pueden quitar y se lo pueden cortar, uh-huh, y no le sangra, uh-huh, porque es pura queratina. Uh-huh.
Pero una cicatriz, si la cortan, sangra, ¿ok? Si se vuelve a lesionar la cicatriz, ajá, si ya está formada y ya no es una cicatriz joven, o sea, si ya no está rojita y todo eso, se vuelve a lesionar y se vuelve a cicatrizar. Ajá. Pero no es una cicatriz de segunda intención. Una cicatriz de segunda intención es una cicatriz que no se ha formado bien y que tiene intentos constantes de reparación. ¿Ok? Supongamos que ustedes, ajá, en el hígado, constantemente están dañándolo. ¿Ok? Constantemente están dañándolo, ajá, y el hígado tiene una capacidad de regeneración muy grande. Ajá. Pero en el caso de cuando se está dañando constantemente el hígado, ajá, por ejemplo en el alcoholismo, ajá, o en un tóxico, hepatotóxico constante, ajá, pues la capacidad de regeneración del hígado es superada, ¿no? ¿Cómo sucede esto? ¿No? Por ejemplo, ustedes toman cada fin de semana, ¿ok? Se echan sus alcoholes, ajá, matan hepatocitos, y dejan de tomar. Nada más toman los sábados, ¿ok? Con el tiempo, ajá, ustedes tienen toda la semana, hasta el siguiente sábado, para regenerar esos hepatocitos, ¿ok? Entonces, eh, supongamos que ustedes matan 500 hepatocitos en cada borrachera. Y el organismo tiene la capacidad de regenerar 100 hepatocitos al día. Ajá. Entonces ustedes en 5 días regeneraron esos 500 hepatocitos que mataron en su borrachera. Ajá. Pero si ustedes toman diario, la capacidad de regeneración del hígado va a ser superada. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a empezar a cicatrizar o se va a empezar a fibrosar el hígado. El problema es que la fibrosis hepática, y lo vamos a ver y lo vamos a entender más cuando veamos esta fibrosis en histopatología, es que la fibrosis hepática empieza a alterar el flujo sanguíneo normal del lobulillo. Lo voy a explicar de esta forma y lo voy a tratar de dibujar un poco en la pizarra, a ver si podemos decir esto, ¿ok? Entonces, bueno, supongamos que tenemos muy esquemáticamente, porque aparte es bien difícil. Esta es la vena central, me quedó muy grandota. Este es el espacio porta, ¿se acuerdan? Ay, qué horrible me está quedando esto, pero bueno. ¿Se acuerdan cómo fluía la sangre en el hígado? Fluía de aquí para acá, ¿no? Ajá. Ok, fluía de aquí para acá. Ajá. Pero bueno, vamos a ver. Color de tejido conectivo azul. Supongamos que empieza a proliferar el tejido conectivo, ¿no? Aquí están todos los cordones de hepatocitos, ¿ok? Aquí están todos los cordones de hepatocitos, ajá, y aquí están los sinusoides donde fluye la sangre. Ajá. Fluye normalmente la sangre hacia el centro del lobulillo, ¿ok? Entonces, bueno. Pero supongamos que empieza a proliferar el tejido conectivo. Ajá. Y aquí empieza a proliferar el tejido conectivo y entreseca los sinusoides. Ajá. ¿Qué va a suceder? La sangre no va a fluir normalmente en el sinusoide. ¿Ok? ¿Qué va a suceder con estos hepatocitos de aquí? Pues no van a recibir sangre normalmente y van a sufrir hipoxia. ¿Ah? Y van a sufrir necrosis. ¿Ok? Entonces se va a necrosar esta parte. ¿Qué va a suceder? Bueno, se va a tratar de reparar, ¿no? O regenerar, pero pues tampoco le está llegando mucha sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues más tejido conectivo. Y si se produce más tejido conectivo, pues esto se agrava. Ajá.
y se forma un círculo vicioso. Ajá. Entre más tejido conectivo se produce, más necrosis del tejido sucede, y esto produce más tejido conectivo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cirrosis hepática? Ajá. La cirrosis hepática se autoperpetúa. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando esto está desatado, ajá, incluso si eliminamos, ajá, el agente teológico que producía la necrosis al principio del tejido, o sea, si dejan de beber, esta cirrosis, digo, esta fibrosis descontrolada va a seguir sucediendo y sucediendo. Ajá. Incluso los humanos, que son los que más sufren esto, pero bueno, los animales también sucede. Ajá. Eh, los humanos incluso se sabe cómo se va avanzando esta cirrosis. Ajá. Incluso les pueden decir, ¿saben qué? Usted ya tiene principios de cirrosis y le quedan 5 años de hígado, ¿ok? Porque esto va a continuar, continuar y continuar, ¿no? Inclusive, si la cirrosis o esta fibrosis descontrolada en el hígado sucede en una sola parte del hígado, ajá, se elimina esa parte para que no altere al hígado sano, ¿ok? La cirrosis es una fibrosis descontrolada. Ajá. Y puedes tener fibrosis hepática sin tener cirrosis. Ajá. ¿Ok? Pero la cirrosis es una fibrosis descontrolada. Ajá. Entonces, bueno, ¿ok? Hay factores que influyen en la curación o en la formación de la cicatriz y de la regeneración, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el tipo de lesión. Ajá. Habíamos dicho que, por ejemplo, en la piel, si la lesión, los bordes estaban mucho más juntos, pues iba a ser más fácil que se reparara, ¿no? El tamaño, la localización de la lesión también es importante. ¿Por qué? Ajá. Si hay movimiento en la zona de lesión, este tejido que se está formando, el movimiento lo va a romper. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que se cortan un dedo, se cortan en el dedo, pero si se cortan en la unión de las falanges, esa cicatriz les va a costar más trabajo, o esa reparación va a tardar más tiempo porque van a estar moviendo. Ajá. Lo mismo sucede y les van a enseñar cuando vean, cuando en cirugía vean reparación de heridas y todo eso. Ajá. Les van a decir que, por ejemplo, lo mismo sucede en el hueso. Ajá. ¿Qué sucede cuando se rompe un hueso? Ajá. Igual, se cicatriza de la misma forma. Ajá. Pero, ¿qué hacemos cuando se nos rompe un hueso? Ajá. Nos ponemos una fijación para que no se esté moviendo el hueso. ¿Ah? Inmovilizarlo exactamente. ¿Ah? Porque esta movilización, el tejido cicatrizal, pues se va a estar rompiendo cada vez y cada vez, ¿no? En el caso de los humanos, eso ponen una férula, un yeso y demás. En los animales generalmente pues ponen clavos o fijaciones externas, todo eso, para evitar esta movilización. Ajá. Otra de las cosas importantes es la irrigación de la zona dañada. Ajá. Si es una zona que le llega poca sangre o poca riego sanguíneo, pues va a tardar más en cicatrizar, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con el pie diabético. El síndrome del pie diabético, aparte de que los diabéticos tienen alteraciones en la cicatrización, ahorita vamos a hablar de ello, pues ¿por qué sucede en el pie? Porque el pie es la zona más alejada del corazón. Entonces la irrigación no va a llegar igual que, por ejemplo, en las manos, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que los diabéticos tienen alteraciones en la cicatrización, no sufren de síndrome de mano diabética, sino de pie diabético, porque la irrigación no es la misma en las manos que en los pies. ¿Okay? La infección habíamos dicho, ¿no? La inmovilización y la movilización.
Por otro lado, también las radiaciones ultravioletas, las radiaciones de otros tipos también influyen en la cicatrización. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué influyen en la cicatrización las diferentes radiaciones? ¿A quién se les da radiaciones? ¿A qué pacientes se radian? A las personas con neoplasias, ¿no? Ajá, con cáncer, ¿ok? ¿Por qué? Porque las radiaciones ionizantes, una de las cosas que produce es que disminuye la capacidad de mitosis, ¿ok? Y evidentemente cuando estamos cicatrizando y reparando un tejido, pues una de las cosas que se están produciendo son nuevas células, ¿no? O sea, están las células en mitosis. ¿Ah? Entonces no es conveniente que en la zona de cicatrización nos tengamos radiaciones, ¿no? Y ahorita al final que veamos alteraciones en la cicatrización, vamos a hablar un poco de esto acá. Entonces, bueno, las radiaciones disminuyen el índice mitótico, ¿ok? Bueno. Y también hay factores sistémicos que influyen, ¿no? O sea, por ejemplo, el estado circulatorio. Una persona que tiene alteraciones cardíacas y alteraciones en el flujo sanguíneo, pues va a sufrir más la cicatrización, ¿no? Si tienen sepsis y todo eso, pues va a alterar, ¿no? La cicatrización. Los estados metabólicos hormonales, pues también influyen en esto, ¿no? Por eso las personas con diabetes, pues sufren más en la cicatrización. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, para crear tejido, pues necesitan ATP, ¿no? Y para producir ATP, pues necesitan glucosa. ¿Ah? En los tejidos. Y uno de los problemas de la diabetes es que no llega la glucosa a las células y a los tejidos, ¿no? Entonces, por eso, las personas con diabetes, pues tienen problemas en la cicatrización, ¿no? Pónganse a pensar, ajá, que las personas con diabetes, con hipertensión y todo eso, pues tienen más problemas en reparar, ajá, los tejidos y en inflamar los tejidos, ajá. Por lo tanto, esa es la razón por la que, por ejemplo, ahorita que estamos sufriendo esta pandemia de coronavirus, lo han oído todos eh, en la, este, en los diferentes medios, que las personas que tienen diabetes, hipertensión y todo eso, pues tienen más riesgo, ajá, porque los estados inflamatorios, inmunes y de reparación están alterados por estas enfermedades crónicas, ¿ok? Entonces, bueno. Ahora, también hay alteraciones o errores en la cicatrización, ajá, y ustedes todos los han visto o incluso vivido, ¿ok? Entonces, bueno, estos errores en la cicatrización podríamos decir que son como eh, eh, hipercicatrizaciones. Y hay dos tipos y son muy parecidos, ¿no? La cicatrización hipertrófica y la cicatrización queloide, ¿ok? Y son como excesos de cicatrización. Ajá. Es como una cicatrización exacerbada, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, generalmente sucede una cicatriz abultada. Ajá. Hay como exceso en la producción de esta cicatriz, y se ve como lo estamos viendo aquí, una cicatrización abultada, ¿ok? La cicatrización queloide también es una cicatrización abultada donde se empieza a producir gran cantidad de colágeno, sin control. Y todos ustedes han visto esto. Bueno, aquí están un poco esta cicatrización queloide, pero bueno, todo el mundo ha visto esto, ¿ok? O es una cicatrización descontrolada. Ajá. ¿Qué sucede? Esto tiene factores genéticos, ajá, es una alteración genética. Generalmente las personas de piel más oscura la sufren más. Ajá.
O sea, los morenos y las personas negras, ajá, sufren más esta cicatrización queloide. Ajá. Es como una hipercicatrización. ¿Mm? Que incluso en estados severos, esto continúa creciendo y creciendo y creciendo. Ajá. Muchos de ustedes probablemente produzcan cicatrices queloides. Ajá. Ahora, no es así como que exclusivo de las personas, ajá, eh, morenas o negras, porque bueno, también sucede en las personas blancas, ajá, pero es más común en las personas morenas, ¿no? Esa cicatrización sí está irrigada o sí se ve como muy roja. ¿Por qué? Porque si se está produciendo constantemente esa cicatriz, pues se está produciendo mucho tejido de granulación y el tejido de granulación tiene muchos neocapilares, ¿ok? Entonces es como una cicatrización que no para. Ajá. Por eso se ven incluso muchas veces como rojas, ¿ah? Porque es una cicatrización que no para. En algunas ocasiones para. ¿Ah? Por ejemplo, esta yo creo que ya se creó, quedó abultada y todo eso, pero se paró. Ajá. Los mecanismos de control de la cicatrización aquí funcionaron hasta cierto punto, pero aquí no. Ajá. Esto se ve que está creciendo. Ajá. Esta, por ejemplo, de aquí parece que ya no está creciendo. Ajá. Pero estas de aquí sí, ¿no? Están activas, por eso se ven rojas, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? El problema de las cicatrices queloides es que, por ejemplo, si nosotros eliminamos este tejido, pues se va a tener que volver a cicatrizar, ¿no? Ajá. Si cortamos todo esto, se va a volver a cicatrizar y se va a volver a formar otra cicatriz queloide, ¿ok? Entonces, sí es bastante difícil tratarlas. Ajá. Ahora, yo sé que ahora lo que hacen, ajá, es, ok, sí, eliminar este tejido cicatrizal y después de eso, una sesión de radiaciones para, o sea, ¿se acuerdan que las radiaciones disminuían la cicatrización? Ajá, y esta es una hipercicatrización, pues se utilizan radiaciones para eliminar que no se vuelva a formar esta cicatriz queloide. ¿Ok? Eso sé que eso es uno de los tratamientos que se utilizan, ¿no? Probablemente los animales no sean tan importantes, pero bueno, en los humanos que nos importa un poquito más la estética. Ajá. Sí, generalmente sucede principalmente en piel.